Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y entusiasmo. Y si es así, prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enigmático mundo de los dramas turcos. Un universo lleno de pasión desbordante, giros inesperados, tramas que nos atrapan y, por supuesto, el ingrediente secreto que nos conquista, el romance. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, dos talentos que nos han regalado momentos inolvidables y que, con solo mencionarlos, nos hacen suspirar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. ¿Recuerdan Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando? Aquellos que la disfrutaron, y sé que son muchísimos, saben de lo que hablo. La química entre Engin y Tuba en la pantalla era simplemente explosiva. Una conexión que traspasaba la pantalla, un magnetismo que te atrapaba y te hacía desear más y más. La intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos, la forma en que se complementaban, era magia pura. Y claro, como suele ocurrir, la chispa que se veía en la pantalla encendió los rumores fuera de ella. La especulación sobre una posible relación en la vida real inundó las redes sociales, los foros y los medios de comunicación. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la curiosidad del público siempre ha estado presente, alimentada por la complicidad y el cariño que ambos actores siempre han demostrado tener. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que ronda en la mente de cada fan: ¿quién no ha soñado con volver a verlos juntos? ¿Quién no se pregunta si algún día, el destino o un productor con visión de futuro, los reunirá en un nuevo proyecto? La respuesta, queridos amigos, es sencilla: casi todos. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay noticias al respecto? Noticias frescas, rumores jugosos que nos hacen saltar de emoción. Rumores que nos sugieren la posibilidad, la remota pero esperanzadora posibilidad, de que sí, tal vez, solo tal vez, veamos a Engin y Tuba compartirse una vez más. Y lo más interesante de todo esto, el ingrediente secreto que le da un toque picante a la historia, es que parece que hay una condición clave, una exigencia. ¿De quién? De Tuba. Sí, amigos, hoy vamos a adentrarnos en los misterios que rodean este posible reencuentro, a desentrañar las exigencias que se rumorean, y a analizar cómo podrían afectar el futuro profesional de estos dos grandes talentos de la actuación. Así que antes de que sigamos con este viaje lleno de expectativas y emociones, quiero pedirles algo muy sencillo pero fundamental: si son nuevos en el canal, o incluso si ya son veteranos, pero aún no lo han hecho, por favor, no duden en suscribirse. Es gratis. Y les aseguro que no se arrepentirán. En este canal, somos una comunidad apasionada por los dramas turcos, y siempre estamos hablando de sus actores y series favoritas, compartiendo chismes jugosos, analizando noticias, debatiendo rumores y mucho más. No se perderán nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si el tema les interesa. Un like es una forma sencilla de apoyar nuestro trabajo y de expresar su entusiasmo por este apasionante mundo. Ahora sí, comencemos. Como les decía, el mundo del entretenimiento turco es un hervidero de rumores, un torbellino de expectativas y especulaciones. Y los fans, como verdaderos detectives, siempre estamos al tanto de cada movimiento de nuestros ídolos, analizando cada foto, cada publicación, cada entrevista en busca de pistas. Y en el caso de Engin y Tuba, la expectación es enorme. Después del éxito arrollador de Kara para Aşk, la serie que los unió y los catapultó a la fama internacional, el público quedó cautivado por su conexión. La serie fue un éxito rotundo. Ömer Demir, interpretado por Engin, era un policía honesto y leal, con una profunda herida emocional. Elif Denayse, encarnada por Tuba, era una diseñadora de joyas, fuerte e independiente, pero con el corazón abierto al amor. Juntos formaron una pareja icónica, un dúo inolvidable. No solo eran hermosos juntos, sino que la profundidad emocional que transmitían en sus personajes era algo realmente especial. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían sin palabras, la forma en que hacían creíble una historia llena de intriga y romance, era algo que tocaba el alma. La serie fue un éxito internacional, traducida y emitida en numerosos países, y eso solo alimentó la fantasía de muchos de verlos juntos en más proyectos. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha sido de sus carreras individuales?
Bueno, ambos han seguido caminos profesionales muy exitosos por separado, demostrando que son mucho más que una pareja de televisión. Eun-jin, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas, ha cosechado éxitos impresionantes. Ha participado en proyectos memorables que han consolidado su estatus como uno de los actores más talentosos de Turquía. Su papel en Fatma Gül Unsuku Ne. ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Le valió el reconocimiento internacional y lo posicionó como un actor de gran versatilidad. En esta serie interpretó a Kerim, un joven que, a pesar de las circunstancias, lucha por el amor y la redención. Luego llegó Sefirin Kazeta, la hija del embajador, donde demostró una vez más su capacidad para encarnar personajes complejos y llenos de matices. En esta serie interpretó a Sankar Efeolu, un hombre que lucha por el amor y la justicia en un entorno lleno de secretos y traiciones. Cada uno de sus papeles ha sido una muestra de su dedicación y su compromiso con su oficio, convirtiéndolo en un actor muy querido por el público y respetado por la crítica. Tuba, por su parte, ha consolidado su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía, una verdadera estrella con un talento innegable y una belleza cautivadora. Ha protagonizado series que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Cesur Güzel, Amor de contrabando, donde compartió pantalla con Can Tatlıtuğ, otro de los grandes nombres de la actuación turca, fue un éxito rotundo. Luego llegó Iki Yüzlü, Doble rostro, una serie que la mostró en un rol más oscuro y desafiante. Tuba, con su elegancia natural y su habilidad para meterse en la piel de personajes complejos, ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de adaptarse a diferentes géneros y estilos. Cada uno de sus papeles ha sido una muestra de su talento y su versatilidad, consolidándola como una de las actrices más importantes de Turquía. Entonces, ¿por qué la posibilidad de un reencuentro entre Eun-jin y Tuba es tan relevante ahora? ¿Por qué este rumor ha generado tanta expectación y revuelo? Pues en las últimas semanas han circulado fuertes rumores sobre una posible colaboración entre ellos. Y no se trata solo de rumores comunes y corrientes. Se habla de un proyecto concreto, de una serie o una película que podría reunirlos nuevamente. Pero lo más interesante es que, según fuentes cercanas al mundo del espectáculo, parece que hay una condición clave que Tuba habría puesto para aceptar el proyecto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante porque, al parecer, esa condición tiene mucho que ver con el guión y el tipo de personaje que interpretaría. Es un detalle crucial que podría definir el éxito o el fracaso del proyecto. Los rumores, que se han extendido por las redes sociales y los medios turcos como la pólvora, sugieren que Tuba no está dispuesta a repetir el mismo tipo de personaje que interpretó en Kara para Aşk. Es decir, no quiere volver a interpretar un rol similar al de Elif. Recordemos que Elif, su personaje en Kara para Aşk, era una mujer fuerte e independiente con una personalidad decidida. Era una diseñadora de joyas exitosa, con una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, a menudo se veía envuelta en situaciones de vulnerabilidad, expuesta a peligros y conflictos. En ocasiones, su personaje mostraba cierta ingenuidad, lo que la hacía aún más vulnerable. Tuba, con su habilidad para transmitir emociones complejas, logró hacer que Elif fuera un personaje entrañable, pero al parecer, la actriz busca explorar nuevos horizontes. Tuba, al parecer, quiere un papel que le permita explorar facetas diferentes de su talento actoral. Quiere un personaje con más matices, con más complejidad, con una evolución más marcada a lo largo de la historia. Quiere un rol que la desafíe, que le permita demostrar la amplitud de su registro actoral y que le ofrezca la oportunidad de crecer artísticamente. Y sobre todo quiere un personaje que no caiga en los clichés del drama romántico tradicional. Quiere alejarse de los estereotipos y explorar nuevas dimensiones de la feminidad en la pantalla. Esto no significa que Tuba rechace el romance, claro que no. Ella es una gran romántica en la vida real y en la pantalla. Simplemente busca un papel que desafíe sus habilidades, que la obligue a salir de su zona de confort, y que le permita mostrar una mayor evolución como actriz. Quiere un personaje con un pasado oscuro, con secretos ocultos, con conflictos internos. Quiere un personaje que se enfrente a situaciones límite, que tome decisiones difíciles, que ponga a prueba su fuerza y su resiliencia. Y al mismo tiempo quiere que este personaje conserve su humanidad, su capacidad de amar, su capacidad de sentir, de conectar con el público. Imagínense un personaje fuerte con un pasado misterioso, que se enfrenta a situaciones peligrosas, pero que a la vez mantiene su humanidad y su capacidad de amar. ¿No sería fascinante?
Un personaje que desafíe las convenciones, que rompa los esquemas y que nos sorprenda en cada escena. Un personaje que nos haga reflexionar sobre la vida, el amor, la pérdida y la redención. Y aquí es donde The Engine entra en juego de manera fundamental. Los rumores sugieren que la productora que está considerando este proyecto, una productora con gran experiencia y reconocimiento en el mundo de los dramas turcos, está buscando un guión que cumpla con las exigencias de Tuba. Un guión que le ofrezca un personaje a la altura de sus expectativas, un rol que le permita brillar, que le permita demostrar todo su talento y que le ofrezca la oportunidad de explorar nuevas dimensiones de su arte. Y por supuesto que le dé a Engin la oportunidad de compartir pantalla con ella una vez más. Porque recordemos, la química que tenían juntos en Kara para Aşk era legendaria, era algo que atraía mucho al público, y eso es algo que la productora tiene muy en cuenta. La productora sabe que la combinación de ambos actores es un imán para las audiencias de todo el mundo, y que el éxito del proyecto depende en gran medida de la complicidad y la conexión que exista entre ellos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta exigencia de Tuba? ¿Qué significa que una actriz de su talla ponga condiciones para aceptar un proyecto? Bueno, en primer lugar, demuestra que Tuba es una actriz que valora mucho su trabajo y que no se conforma con papeles superficiales. Es una profesional que busca retos, que quiere seguir creciendo artísticamente y que no se deja llevar por la comodidad o los estereotipos. Demuestra que es una actriz que tiene claro lo que quiere y que está dispuesta a luchar por ello. En segundo lugar, pone de manifiesto la importancia de los guionistas y de las productoras a la hora de crear contenido de calidad. Ya no basta con una buena pareja en la pantalla, con dos actores guapos y talentosos. Hay que tener una buena historia, una historia original y bien construida. Hay que tener personajes bien construidos, con profundidad y complejidad. Hay que tener un guión sólido con diálogos inteligentes y situaciones que nos hagan reflexionar. El éxito de una serie o película depende en gran medida de la calidad del guión. Y en tercer lugar, esto nos da una esperanza renovada de ver a Engin y Tuba juntos de nuevo. Si la productora está dispuesta a aceptar las condiciones de Tuba, si está dispuesta a invertir en un guión de calidad, las posibilidades de que este proyecto se concrete son mucho mayores. Es una señal muy positiva que nos indica que la productora está dispuesta a apostar por un proyecto ambicioso y de calidad, y que está dispuesta a satisfacer las expectativas de los actores y del público. Claro, todo esto son rumores, son especulaciones, pero el hecho de que se estén considerando las exigencias de Tuba es una señal muy esperanzadora. Es una señal de que se está trabajando para crear un proyecto a la altura de las expectativas de los actores y del público. Ahora bien, ¿qué tipo de historia podría convencer a Tuba para volver a trabajar con Engin? ¿Qué tipo de guión podría satisfacer sus exigencias y su deseo de explorar nuevos roles? Bueno, las posibilidades son infinitas. Podría ser un drama de época, una historia ambientada en un periodo histórico fascinante, con personajes complejos y tramas llenas de intriga. Podría ser un thriller de suspense, una historia de misterio y secretos, con giros inesperados y personajes enigmáticos. Podría ser una historia de amor con elementos de fantasía, un cuento de hadas moderno con toques de magia y misterio. Lo importante es que el guión sea original, que los personajes sean profundos y que la historia esté bien contada. Que tenga un ritmo adecuado con momentos de tensión, de emoción, de alegría, de tristeza. Que nos haga reír, llorar, reflexionar. Que nos atrape desde el principio hasta el final. Ya tenemos muchos ejemplos de series turcas que han triunfado en todo el mundo gracias a sus guiones originales, a sus personajes bien construidos y a sus historias cautivadoras. Series como Dirilis, Ertuğrul, Kukur y Senanlat Karadeniz son solo algunos ejemplos de la calidad y la originalidad que se puede encontrar en los dramas turcos. ¿Y qué opino yo al respecto? Pues como fan incondicional de Engin y Tuba, como admirador de su talento y de su química, estoy cruzando los dedos. Me encantaría verlos juntos de nuevo y creo que tienen el talento y la experiencia suficientes para crear magia en la pantalla. Creo que tienen la capacidad de hacer que cualquier historia cobre vida y que nos hagan vibrar con sus interpretaciones. Además, creo que la exigencia de Tuba es algo muy positivo, porque demuestra que las actrices turcas también están evolucionando, que ya no quieren conformarse con roles estereotipados y que quieren tener un papel más activo en la creación de sus personajes. Es una señal de que la industria del entretenimiento turco está evolucionando y que está dispuesta a ofrecer contenido de mayor calidad y con personajes más complejos y realistas.
En resumen, hemos hablado sobre los rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküz Tun y la supuesta exigencia de Tuba para aceptar el proyecto. Hemos analizado la importancia de esta exigencia y cómo podría afectar el futuro profesional de ambos actores. Hemos explorado las posibilidades y las expectativas que rodean este proyecto. Es importante recordar que estos son solo rumores, que son especulaciones, pero la posibilidad de ver a Engin y Tuba juntos de nuevo es emocionante. Es una oportunidad para que dos grandes talentos de la actuación turca vuelvan a unir sus fuerzas y nos regalen momentos inolvidables. Estamos a la expectativa de las noticias, a la espera de que la productora dé a conocer más detalles sobre el proyecto. La condición de Tuba nos ha abierto una puerta a la esperanza, nos ha dado un motivo para soñar y para creer que es posible que veamos a nuestros actores favoritos juntos de nuevo. Si el proyecto se concreta, estaremos ante una oportunidad única de ver a dos grandes actores interpretando personajes complejos y emocionantes, y de disfrutar de una historia que nos atrape y nos haga vibrar. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Engin y Tuba juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Qué expectativas tienen sobre este posible proyecto? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Suscribirse es gratis y muy importante para el canal. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fanáticos de los dramas turcos, y sobre todo suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. No se pierdan ninguna noticia, ningún rumor, ninguna especulación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.